Bueno, pues aquí estamos. Vamos a hacer una presentación cortita de la exposición que hay oportunidad de ver ahora en Madrid, en el Museo Thyssen, del 18 de junio, que se estrenó, que se inauguró, hasta el 15 de septiembre. O sea que tenéis como un mes para poder ir a verla si os apetece, o quizá ya habéis tenido la oportunidad de verla y lo que os pueda interesar de esta presentación, pues aquí la tenéis. Es sobre una pintora, Rosario de Velasco, no demasiado conocida, y lo importante también es que sus obras, las que podemos ver en el Thyssen estos días, se exponen al público por primera vez. Eso también es un poco acontecimiento en este sentido, ¿no? Porque la mayoría de su trabajo estaba en colecciones privadas. Y bueno, ahora lo iremos viendo. Os diré también varios accesos para si queréis ampliar la información. Y, y está interesante el tema de cómo se ha montado esta exposición, ¿no? Porque al estar las obras en colecciones privadas, pues ha sido una labor de documentación y de búsqueda casi detectivesca de las obras que conocían sus familiares, fundamentalmente, bueno, su nieto, que ha montado una página con su nombre, con el nombre de Rosario de Velasco, a la que podéis tener acceso si queréis más información, y que está muy bien, cuenta muchas anécdotas. Hay, bueno, incluso escaneado pues un diario, una autobiografía de la pintora. Bueno, hay mucha información y muy curiosa y muy interesante. Pues ya digo, entre su nieto y una sobrina nieta, que es un poco la responsable de la exposición, pues han indagado por las redes sociales buscando estas obras y pudiendo hacer con ello la propuesta de la exposición al Museo Thyssen, ¿no? Así que, bueno, pues tiene interés, yo creo, por todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, no me he presentado para los que no me conocéis. Esta grabación que estamos haciendo la voy a colgar en mi canal de YouTube, que se llama Arte en Curso, como veis en el logo arriba a la izquierda, y lo pondré, ya digo, para acceso público. Así que habrá gente que quizá no me conozca. Soy Cristina Minillón y soy historiadora de arte y, bueno, pues hago cursos online de historia del arte. En este mismo canal podréis encontrar en estos próximos días, semanas, más materiales de acceso público y bueno, pues espero que os interese lo que vaya a colgar. Vamos a empezar con Rosario de Velasco. Para situarla, me interesa mucho hacer como un pequeño repaso de su de lo que nos encontramos en el siglo XX, ¿no? En esta pequeña revolución, pequeña gran revolución que supuso para el arte la llegada del siglo XX. Ya a mediados del XIX ya se fueron viendo cambios muy importantes, no solo en el mundo del arte o que afectaron al mundo del arte, sino en el mundo científico, en las comunicaciones, eh, pues otras formas de arte, como la fotografía, por ejemplo, la aparición de los automóviles, de máquinas novedosas y muy interesantes, ¿no? Todo alrededor del mundo empezó como a cambiar, ¿no? Y con la llegada del siglo, pues se vieron efectivamente afectados, sobre todo las técnicas, los estilos, la ruptura con lo académico, con lo ortodoxo dentro del arte, y empiezan a pasar cosas. Los impresionistas, a los que ya hemos
visto y sus antecesores, los Macchiaioli en Italia, empiezan a pintar de formas diferentes, a esculpir de formas diferentes, a pensar y a mirar de forma diferente, ¿no? En torno al 1905, aunque siempre os digo que las fechas de los movimientos o de los acontecimientos que tienen lugar en el arte, así a largo plazo, no son exactas, no cambian los estilos de una mañana a otra, ¿no? Pero sí que nos informan un poco de cómo está el tema, ¿no? En esos años, en ese momento en el mundo del arte. Dan estos cambios en las paletas, en los talleres, en los estudios de quienes pintan, dan importancia a unas cosas más que a otras, según van pasando los distintos ismos, los distintos movimientos, y que todas tienen en común que se quieren ir como apartando de la academia, ¿no? Ahí tiene mucha importancia, como ya recordáis, la aparición, como os decía antes, de la fotografía, porque ya no hace falta, ya no va a hacer falta que los artistas sean testigos de la historia, ¿no? Para eso ya está la fotografía, que es mucho más fiel todavía que un retrato pintado o un apunte pintado, ¿no? En este caso, el fauvismo, que es uno de los primeros movimientos que vamos a conocer, pues da prioridad, como ya sabemos, al color sobre otras cosas. Y un poco consecuencia de lo que se ha vivido con respecto a estos cambios protagonizados sobre todo por el impresionismo de finales, ya iniciado a finales del 19, pues una reacción contra ese movimiento que parecía un poco demasiado amable, demasiado luminoso, demasiado eh, apegado todavía a la academia, pues va a surgir el expresionismo que, fijaos las fechas, coincide con otros movimientos porque todos se van a ir como solapando un poco, pero estamos en un momento crucial, es un momento prebélico. Está al caer la Primera Guerra Mundial, después va a haber un periodo de entreguerras y viene una segunda guerra, gran guerra. Todo esto hace que los y las pintoras no vean de la misma manera ni vean de forma amable lo que está pasando en el mundo, lo que sienten, y no ven que la academia les permita seguir los pasos, las pautas académicas, les permita manifestar o expresar lo que ellos están y ellas están sintiendo, ¿no? Así que necesitan como otro lenguaje y aparece el expresionismo. Otro de los movimientos que vamos a ver también en estos primeros años del siglo es un experimento que llevan a cabo sobre todo Pablo Picasso, Brecht y la figura de María Blanchard, Juan Gris. Hay muchos nombres que nos suenan de este movimiento y de lo que se pretende, ¿no? De esta idea de intentar mostrar, mirar, plasmar todos los lados posibles de una misma realidad, como ampliar el espectro, ampliar la mirada, ¿no? Alrededor a todos los puntos de vista de una cosa que quiero retratar, un bodegón o un retrato, una escena de cualquier tipo. Este movimiento, como os digo, tampoco va a tener una fecha exacta de final, pero como referencia a su inicio tenemos esta de 1906, dado que en 1907 sí sabemos que se presenta como algo oficial y aquí empieza otra cosa diferente, Las señoritas de Aviñón de Picasso, así que eso marca el inicio. El final
pues está eso, en torno a la Primera Guerra Mundial. Entre medias, ya sabéis y recordáis que hay como dos periodos dentro del cubismo que ya iremos viendo y que hemos visto en otros cursos con detalle. Y unidos, tirando uno de otro, va a venir el futurismo, ¿no? Incluso hay algo que les une mucho más, que es un movimiento que no se estudia casi por separado, porque se funden, ¿no? El cubofuturismo, por ejemplo, ¿no? Este intento, ya recordáis, del futurismo de captar el movimiento, ¿no? Sobre todo por parte de los artistas que están en Italia y que algunos de ellos han formado parte del grupo de los Macchiaioli a mediados del 19. Así que, bueno, algunos ya nos suenan y hay presencia bastante importante de mujeres ya, mujeres artistas como Concharova y otras representantes del panorama artístico en Rusia, así que ahí las empezamos a ver emerger, ¿no? Hemos visto el curso pasado muchos ejemplos de mujeres que han sido olvidadas, pero en algunos casos siempre estuvieron presentes, ¿no? El dadaísmo, que va a venir a continuación, un poco a partir del 16, después, bueno, casi en plena Primera Guerra Mundial, y cuyos representantes más destacados, como sabéis, van a ser Duchamp o la baronesa Dada. Hay una influencia de este sentimiento de frustración, de decepción, de miedo, de cataclismo, ¿no? Que supone la guerra mundial, y eso se va plasmando en esta rebeldía, en esta rabia, en este sentimiento como de ir en contra de la norma, de lo establecido, de saltarse un poco las reglas y lo sagrado, ¿no? Lo sagrado ya no es tan sagrado después de esto, ¿no? Aparece también en este periodo, en estos primeros años del siglo, no un movimiento, porque realmente es quizá más amplio, ¿no? El concepto que nos presenta, que es la abstracción. No es un movimiento que empieza y acaba, es un nuevo lenguaje. Es un nuevo lenguaje que afecta a la pintura, a la escultura, a todas las facetas, las disciplinas artísticas, y que va a estar presente hasta nuestros días. Por eso, bueno, he puesto estas dos fechas. ¿Por qué? Pues 1905, como sabéis, marca un poco el inicio de este nuevo lenguaje de la mano de Hilma af Klint, una mujer que en su momento no hizo pública su obra, sus obras de este periodo, que rompían con lo académico. Ella era pintora profesional, y bueno, viendo las circunstancias del mundo en aquel momento, pues guardó sus obras y dejó escrito que se hicieran públicas 20 años después de su muerte. Eso dio la oportunidad a Kandinsky, por ejemplo, de presentar en 1911 su primera acuarela abstracta. Esto da un poco esa distorsión en las fechas, ¿no? Pero por eso las he puesto las dos. Por un lado, una no oficial, por otra más oficial, que es la que se suele barajar, y por otra, la continuidad hasta nuestros días de este nuevo lenguaje que supone la abstracción. En esa primera etapa, en torno a 1911, también estarán acompañando a Kandinsky Piet Mondrian y Malevich. Así que, bueno, pues un panorama amplio, diverso, buscando nuevos lenguajes, nuevas maneras de hacer que permitan expresar lo no objetivo, lo no visible, lo no palpable, sin referencias que podamos reconocer, como pasaba en la figuración, ¿no?
Y precisamente después de haber pasado por todos estos movimientos durante ese siglo, por la guerra que se acaba en el 18, pues vamos a enfrentarnos a un nuevo movimiento que se va a llamar así, nueva objetividad, es decir, volver a la forma, a la figuración, a lo objetivo. Y justo por eso, en este momento, aparece y podemos enclavar aquí en estos movimientos que se dan en toda Europa con diferentes nombres, pues aquí podríamos colocar a Rosario de Velasco, a nuestra protagonista de hoy. Así que, como veis, pues se vuelve a las formas de haber pasado por otros movimientos, otras maneras, otros intentos y experimentos y con obras importantísimas que van dejando y van haciendo expandir y crecer el arte, y con esta nueva objetividad pues nos encontramos con Rosario de Velasco. Ella nació en 1904 en Madrid. Era una familia acomodada a la que ella pertenecía. Tuvo acceso a una muy buena educación, pero también además porque su padre médico era muy aficionado a la acuarela y les permitió educarse. El tema de la educación femenina, que ya lo hemos abordado en otros cursos, ya sabéis que era complicada. No había las mismas oportunidades de acceder a la formación para las mujeres que para los hombres. Así que en el caso, por ejemplo, de una mujer como Rosario que quisiera ser artista, que quisiera aprender a pintar, en su caso fue, pues lo tuvo difícil porque en España, en la Facultad de Bellas Artes, por ejemplo, bueno, no facultad, la Escuela de San Fernando, en realidad, pues el acceso para las mujeres a todas las asignaturas, incluidas las de desnudo, no fue posible pues hasta que en el 67 se llevó la escuela al grado de facultad en la ciudad universitaria. En la Escuela de San Fernando empezaron a poder entrar mujeres en el curso 2021, 1920-1921. Así que, bueno, para entonces ella, por decisión de su padre, pues fue alumna de Fernando Álvarez de Sotomayor, que era un importante pintor de la época, que fue director del Prado, además, y con un lenguaje y una técnica pues que le llevaban a estudiar y a hacer conocer a sus alumnas y alumnos a Tiziano o a Velázquez, ¿no? Desde ahí Rosario tuvo una base clásica y pudo enfrentarse a la profesión de pintora. Estuvo pintando sobre todo, bueno, pues retratos, paisajes, bodegones. Hay mucha obra que, como os decía al principio, fueron encargos privados y bueno, pues así estuvo sus primeros años. En Madrid conoció a muchas personas de la generación del 27. Eh, y tuvo contacto, por ejemplo, con María Teresa León, se dedicó a ilustrar bueno, pues incluso eso, uno de los, bueno, varios de los libros de María Teresa León, pues los ilustró ella. Finalmente, al estallar la guerra civil, por razones ideológicas, se separaron, se separó de varias de estas amistades y concretamente de María Teresa. Ella, Rosario, eh, mm, estuvo más cerca de Falange, de la sección femenina,
y finalmente, pues como digo, al estallar la guerra civil ya estaba casada y se fueron el matrimonio a vivir a Francia y después se instalaron, pasados ya muchos años después, en los 60 cuando volvieron, pues se instalaron en Barcelona. Ella hizo varias exposiciones como pintora en España, colectivas, algunas individuales y en otros países del entorno francófono. Así que, bueno, pues esto es una de las curiosidades, es esta de su firma que he puesto arriba en la presentación, porque era una grandísima admiradora de Alberto Durero y bueno, imita un poco, quiere acercarse o hacer un homenaje, ¿no? a este gran pintor y dada la influencia que tenía sobre ella también, ¿no? Así que esa fue la razón de que buscara algo parecido para firmar sus obras y en todas aparece este símbolo, estas iniciales colocadas de esta manera. Bueno, como os decía, pues tuvo mucho contacto en un primer momento, antes de la guerra, sobre todo con la generación del 27, de la que es una digna representante, y a partir de ahí, pues empieza también este cansancio que os decía un poco, ¿no? Estas ganas de volver a lo académico y que se convierte en una corriente muy, muy de moda en ese momento en toda Europa. En cada lugar, en cada país va a tener un nombre diferente, pero todos van un poco enfocados a lo mismo. Incluso pensaba antes de empezar esta sesión en Pablo Picasso, que es tan poco sospechoso bueno, del gusto por los experimentos y tal, y, y sí que sabemos que no le gustaba nada, por ejemplo, la abstracción. En cuanto el cubismo se empezó a complicar y la forma se diluía demasiado, se apartó del cubismo y empezó otra cosa, ¿no? Pero en torno al 17, por ejemplo, pues tiene un periodo, lo que pasa es que va como un poco por libre, ¿no? Por su propia cronología. Pero en 1917, por distintas circunstancias personales y tal, y laborales también, tiene un periodo clasicista, ¿no? Después de una visita a Italia, por ejemplo, o sea que incluso hasta Picasso tiró por ahí durante un buen periodo, ¿no? Eh, todo acaba o todo se separa, se trunca un poco en torno a la guerra civil y especialmente, por ejemplo, se nota eh, bueno, pues este periodo de entreguerras, ¿no? que aparece y que lleva a este lenguaje clásico otra vez, ¿no? En esos contactos, en ese universo de la generación del 27 y en torno a la residencia de estudiantes y la residencia de señoritas que estaban al lado, pues están trabajando y siguiendo esta línea, por ejemplo, Maruja Mayo, con este tipo de obras, este lenguaje figurativo no necesariamente realista, pero sí volver a algunas de las pautas y de los preceptos académicos, ¿no? Y también una persona de ese mismo, más o menos de esa misma generación de Rosario de Velasco, que fue Julia Mindillón, y que tiene una de las obras quizá más emblemáticas que ahora pertenece al Reina Sofía, pero está depositada en el Museo de Lugo y que, bueno, es de gran formato, como vamos a ver que también hacía Rosario de Velasco. Como os comentaba antes, también se dedicó Rosario a la ilustración en varias ocasiones, ilustró varios libros y entre otros este de María Teresa León. Este cuadro del que
que se ha tomado como imagen para la presentación de la exposición, pues se presentó a un certamen importante que, bueno, que fue la Exposición Nacional de Bellas Artes, nada menos, del año 32. Ahí estaba ella ya con este lenguaje de vuelta a lo académico y que entraba dentro de esta corriente que os menciono. No consiguió la primera medalla. Bueno, pues un poco se justificaron porque no había precedentes de darle tal galardón a una mujer. Pero bueno, ella pues aceptó encantada la segunda medalla, supongo que un poco frustrada por el tema, pero en esa época pues es lo que había. Pero bueno, lo aprovechó bien porque se fue a Leningrado para ver arte, para ver otras cosas, así que bueno, siguió un poco el camino que ella se había trazado de querer ser una buena pintora. Hizo varios retratos, entre otros el de su padre. Y quizá otro hito en su carrera fue este cuadro de lavanderas, que fijaos lo que nos cuenta su sobrina nieta, Toya Viudes. Eh, que ha sido esta persona que os decía yo que a través de las redes ha estado buscando las obras y por lo visto ha tenido muchísima respuesta y repercusión, ¿no? El, el tema de lavanderas, pues es que claro, Toya se crió, casi nació con ese cuadro mmm, presente, ¿no? Así que para ella ha tenido muchísima influencia y vio pues como una necesidad y un deber casi, ¿no? El empezar a investigar sobre la obra de Rosario de Velasco y, bueno, finalmente pues ha conseguido que estemos mm, eh, que tengamos la oportunidad, ¿no? de verla en el Thyssen. Bueno, esta obra que, como os ponía, bueno, es de gran formato, fijaos el tamaño que tiene es bastante grande y, bueno, pues complejo manteniendo esta técnica, este estilo que os decía de la nueva objetividad. Es poco frecuente en esta época o solo algunas pintoras se atrevían, ¿no? A hacer formatos tan grandes porque eso, bueno, es complicado de pintar, pero también de darle salida, ¿no? De vender una obra de un tamaño así, pues es complicado. Una de las cosas que vemos en estas pintoras de este momento es la presencia de mujeres en sus cuadros, ¿no? Es muy llamativo y de la misma manera cuando hay hombres, como hemos visto en el primero de los cuadros, fijaos que también están en una posición muy igualada con respecto, o sea, mujer y hombre, ¿no? Ambos están vestidos, hemos conocido otros cuadros, ¿no? Recuerdo ahora, y vosotras seguro que también, Desayuno sobre la hierba, los hombres están vestidos, las mujeres desnudas, bueno, eso lo hemos ido viendo, ¿no? El desnudo femenino muy presente en la pintura y de pronto llegan las mujeres en torno a los años 20, 30, que dan como eh, otra mirada, ¿no? A este asunto.
Bueno, pues en lavanderas y en otras muchas estamos viendo cómo en este caso, Rosario de Velasco, la importancia de las mujeres en las obras está clara, ¿no? Hace también eh, varios cuadros en los que se ocupa de lo tradicional, de lo costumbrista, dando importancia a las tradiciones, a los trajes de las regiones, el tema de la maternidad también muy presente, muy cercanos. Rosario, como he dicho antes, se casó, tuvo una hija, María del Mar, que ahora, bueno, pues tiene su colección, varias obras que fueron inéditas, algunas incluso están sin título, ¿no? Pero sí se sabe que son de su colección. eh, Varias más del cuarto de los niños, de objetos que, bueno, que van completando su universo personal. Y como os decía al principio, el tema de su firma, ¿no? Normalmente en la parte de abajo del cuadro a la izquierda está este símbolo de las siglas. Bueno, este de cosas también es de gran formato. Este de gitanos. Y justo en el año 36 está fechado este cuadro, justo antes del estallido de la Guerra Civil Española. Y como os decía al principio, en ese momento se van a vivir a Francia y vuelven en torno a estos años en los que ella empieza una nueva etapa totalmente diferente y, y bueno, con nuevos temas, nuevas texturas, nuevos colores, incluso nuevos soportes. Empieza a pintar sobre cartón, óleo sobre cartón, y eso también le da más agilidad, le da la posibilidad de hacer formatos más pequeños, pintura más rápida, más suelta la pincelada también. Eh, Escenas al aire libre. Como os decía antes, si os apetece tener más información, más imágenes, más textos, yo os sugiero ir a la página web que hay con su nombre y, y que es la que ha puesto en marcha su nieto con toda la información que ha podido encontrar dentro de la familia y fuera, y que está muy bien documentada, es muy útil. Bueno, hay algunos de los cuadros de esta etapa que nos van como acercando a otros movimientos que conocemos, ¿no? Incluso en temas o colores o texturas, y que van dando la sensación de que se quita la rigidez o que va siendo más difuminado todo, ¿no? Toda la atmósfera que nos presenta, y van siendo algo diferentes, ¿no? de los primeros. En torno a los años 60 empieza otra etapa,
Y aquí la vemos en Barcelona en una forma quizá más madura, con otras necesidades, otras cosas que contar. Y allí vamos a ver un cambio también en la pintura, ¿no? Eh, Casi todas las obras de este periodo son de la colección de su hija, María del Mar, y, y son así, una especie de desfiguración, pero empieza a perderse la forma, ¿no? Y hay mucho protagonismo de las texturas, hay un colorido diferente también, vemos muchos cambios, ¿no? Y así va a ir tocando distintos temas desde los años 60 hasta el final de su vida en este estilo muy personal, muy reconocible, yo creo, y que supone un cambio importante, ¿no? Bueno, pues me gustaría que cuando lo veáis, eh, tanto la presentación como si veis la exposición, pues me digáis qué os parece y qué sensación os lleváis de haber conocido o reconocido a una pintora de una etapa importante de la historia del arte en España. Y bueno, ¿qué os parecen sus obras? Si os recuerdan a algo, a alguien, algún movimiento en especial. Bueno, hay obras de las que están en la exposición, son lienzos, como os decía, óleos sobre lienzo, pero también hay ilustraciones, hay obras sobre papel, hay acuarela, hay obras sobre cartón, óleos sobre cartón, en fin. Son unas 60 obras más o menos entre ilustración y, y obra sobre lienzo o cartón. Y creo que también es importante cómo, cómo va evolucionando, ¿no? El ir siendo consciente de cómo va pasando de un estilo a otro, cómo va soltando su manera de hacer y va dando unas claves cada vez más personales, ¿no? De las figuras, de los paisajes, de los entornos en los que se va moviendo. Y que a veces tienen ciertas referencias clásicas, ¿no? Que seguramente reconocemos en obras de los grandes maestros de la historia del arte, ¿no? Estos bodegones en primer término, las aperturas de ventanas y puertas, ¿no? Este recurso pictórico que hemos visto en varias ocasiones. Bueno, mm, bueno, pues aquí terminamos. Yo espero que las referencias que os he dado en esta presentación, más bueno, esta pequeña
guía de dónde podéis encontrar más información, si queréis, al margen de la exposición misma, por supuesto, pues espero que os haya sido útil y que os haya interesado y bueno, nos vemos en la próxima. Os iré anunciando las sesiones que me parece importante compartir con vosotras y las iré colgando en todas sus grabaciones en la página de Arte en Curso de YouTube. Pues nada más, espero que, ya digo, que os haya sido de utilidad y que volvamos a vernos prontito, ¿vale? Bueno, muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.